Buenas tardes, mi nombre es Diego Armijo Martínez y el día de hoy vengo a presentar el saxofón clásico y el repertorio. Para empezar, planteé yo como intérprete del saxofón, de hecho por eso empecé toda esta investigación, todo este análisis, y me planteé la pregunta que el saxofón, normalmente cuando alguien que no conoce el instrumento o el tipo de música que se toca con ese instrumento le preguntan sobre el saxofón, lo primero que se le vendrá a la mente seguramente sea sobre el jazz o sobre algún subgénero del jazz. Eh, y yo como intérprete de música clásica en el saxofón, me pregunté, ¿y por qué la gente no lo relaciona con este tipo de música, con esta música clásica o música culta, como se le llama? Entonces, a partir de esta pregunta fue que inicié esta investigación, este análisis que hoy vengo a presentarles. Entonces, vamos primero con el origen del instrumento, el cual fue inventado en el año de 1840 por Adolf Sachs. Él es un fabricante e instrumentista belga, quien buscaba un nuevo instrumento que combinara tanto el timbre e intensidad de un instrumento de metal como con la agilidad y técnica de uno de madera. Fue así que, modificando algunos de sus inventos, dio con el saxofón, el cual mostró en 1842 cuando viajó a Francia, y este tuvo un impacto muy controversial entre los compositores y los fabricantes de música, los fabricantes de instrumentos, perdón, de ahí de Francia, lo cual veremos más adelante las consecuencias que tuvo esto. El defensor. Como mencioné, el saxofón tuvo un impacto muy controversial y no les gustó nada a los fabricantes de instrumentos franceses, ya que pues afectaba su mercado que venga alguien de Bélgica a querer imponerse dentro de ese mercado. Además, Adolf Sachs con su personalidad tampoco ayudaba mucho, ya que era muy soberbio y presumía mucho de sus inventos, era muy reservado de algunas cosas, era muy... Su personalidad no ayudaba a relacionarse, a crearse amigos dentro del mercado francés, el cual era muy tradicionalista, era muy... ya venía de familia, ya era muy localista, más bien. Entonces, esta gente, estos fabricantes franceses, comenzaron a demeritar a tanto Adolf Sachs como a su invento, comenzaron a difamarlo, a acusarlo de plagio y de que su instrumento era muy malo, de que no servía para nada. Y ante estas acusaciones, quien siempre saltó a defensa de Adolf Sachs y de su invento fue Héctor Berlioz, quien en un artículo publicado en Journal des Débats, perdón si la pronunciación esté mal, perdón, no sé francés, el cual era una revista musical francesa, eh, publicó o escribió más bien: su sonido es de una calidad tan rara que yo sepa no hay ningún instrumento en uso hoy en día que pueda compararse con el saxofón. Es completo, suave, vibrante, extremadamente potente y fácil de bajar en intensidad. Su principal mérito, en mi opinión, es la belleza variada de su acento, a veces grave, a veces calmado, a veces apasionado, soñador o melancólico o vago, como el eco debilitado de un eco, como los gemidos indistintos de la demandante brisa en el bosque y, aún mejor, como las misteriosas vibraciones de una campana, mucho después de haberlas tocado. No existe otro instrumento musical que yo conozca que posea esta extraña resonancia, que está situada al borde del silencio. Sin duda alguna le encantó a Berlioz este instrumento. Luego comencé a teorizar por qué es que, bueno, después de saber todo este contexto histórico, ya pude comenzar a teorizar por qué el saxofón clásico no es tan conocido. Y la primera razón es pues, un poco obvia, que es un instrumento relativamente nuevo, tiene casi 2 siglos de existencia apenas, sí, 200 años, fue inventado en 1840. Entonces, pues no logró, o sea, no alcanzó a ser conocido por compositores
de épocas muy importantes para la música, como la época medieval, el barroco con Bach, el clasicismo, incluso con Mozart, Haydn. Em, si acaso, no, creo que tampoco el romanticismo, si acaso el impresionismo en adelante. Entonces, eso no logró ser visto por los compositores más grandes de la historia. Y el segundo punto que yo logré ver, que yo creo que es el punto más fuerte de esta pregunta, que son los detractores de Adolf Sachs, los cuales siempre trataron de rebajar su reputación, ya que, una razón muy importante fue que Adolf Sachs, cuando se logró situar en Francia, consiguió patrocinios para seguir fabricando sus instrumentos ahí y, y logró acomodar el saxofón dentro de las bandas militares de Francia, el cual era una de las más grandes fuentes de ingreso de estos fabricantes franceses, lo cual obviamente no les agradó para nada, por lo que empezaron a difamar a Adolf Sachs en revistas, a sobornar músicos para que no tocaran el instrumento, a sobornar compositores para que no compusieran para el instrumento. Y fue así que el saxofón se le fue bajando la reputación, por así decirlo. El tercer punto es el que no era un instrumento lo suficientemente bueno para ser incluido en la música tradicional, o que sí que no podía incluirse ya por sus características, que desentonaba, si acaso, en ensambles o en este tipo de música, no encajaba. Ese era el punto, el cual yo estoy, después de analizarlo completamente, yo estoy totalmente en desacuerdo y hay pruebas para refutar esta última teoría, que de hecho vamos a ver a continuación, que es la del saxofón dentro de los ensambles. Y en realidad el saxofón es un instrumento bastante versátil, ya que se adapta yo diría que a todos los instrumentos, debido a su registro bastante extenso, su timbre más que nada, que es el que puede pasar de algo muy oscuro, muy lleno, muy redondo, muy clásico, que pues para este tipo de música, y puede pasar a algo muy brillante, muy abierto, de una intensidad bastante fuerte. Y a pesar de no contar con un repertorio extenso por sí solo dentro de la música clásica, sí es incluido en muchos ensambles de este tipo, que aquí se puede ver que en esta imagen de abajo a la derecha está la banda sinfónica, que es un ensamble que toca música pues para banda sinfónica, un ensamble hecho de instrumentos de viento y percusión. Aquí está la sección de saxofones de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A la izquierda podemos ver la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual para un concierto o un programa invitó a saxofonistas para ciertas piezas. La orquesta, a comparación de la banda sinfónica, es más selectiva pues en el saxofón, ya que no hay tantas piezas que incluyan saxofón dentro de la orquesta, a diferencia de la banda sinfónica, que es un ensamble pues más nuevo, ya que pues esta sí tiene saxofón dentro de sí, o sea, es parte de la banda sinfónica. Luego tenemos ensambles como de cámara, que puede ser cuartetos, octetos. De hecho, aquí está el cuarteto de Aurelia, el cual fue creado por el holandés Arno Bornkamp, que después hablaremos un poco más de él. Y aquí está el Eastman Saxophone Project, el cual es un proyecto de, pues como su nombre lo dicen, de saxofones, que es un ensamble de bastantes saxofonistas. Aquí en la imagen pues se pueden apreciar varios, pero en realidad son muchos más. Lo que hacen es transcribir o hacer arreglos de piezas para orquesta o para banda sinfónica y lo tocan con puros saxofones. Ya no tienen ni percusión, o sea, es bastante impresionante y les queda muy bien. La verdad, soy muy fan de ellos.
Y pues eso, seguimos con el repertorio del saxofón clásico, el cual sí hay bastante, aunque sí es bastante rebuscado, hay que buscar mucho. El material pedagógico, que este es el que se imparte en la facultad, en las facultades, en las escuelas y en los conservatorios, que hablaremos de los conservatorios un poco más adelante. Los métodos Rubank-Closé, que de hecho aquí está en la imagen, él es Closé, el inventor del método Closé. Los estudios Ferling, que son originalmente de oboe, son transcripciones de métodos o piezas de oboe. Luego, otro tipo de repertorio son las transcripciones, como ya mencioné, pues aquí con las de oboe. Las transcripciones son pasar una pieza de otro instrumento, por ejemplo, se usa mucho de flauta o de clarinete, o sea, de otros instrumentos de la familia de madera, a pasarlos a otro instrumento, en este caso el saxofón. Y pues sí, hay varias transcripciones de Mozart, de Bach, pero son originalmente para otros instrumentos y ya se transcriben para el saxofón. Suenan bastante bien, de hecho, pero estas yo no soy tan fan de las transcripciones, por así decirlo, ya que no puedes medir realmente tu habilidad con eso, ya que son creadas para otros instrumentos originalmente. Y pues lo último son las piezas originales, que de las épocas del siglo XIX a lo mejor no hay tantas, son más las transcripciones. Son más contemporáneas, perdón, las piezas. Son compositores contemporáneos que hacen piezas originales para saxofón, las cuales sí están más detalladas, hacen conciertos, hacen sonatas, sonatinas. eh, Como digo, son más especiales, son hechas para el instrumento en sí, entonces ahí ya puedes tomar como vara de cómo vas con el instrumento realmente. Los saxofonistas clásicos, también quise incluirlos. El primero que aparece es Marcel Mule, el cual, como dice ahí, es el primero, después de Adolphe Sax, de hecho, él es el primer maestro, el primer catedrático del Conservatorio de París, impartiendo el saxofón. Tuvo que pasar mucho tiempo para que alguien diera clases en el Conservatorio de París con el saxofón, y fue Marcel Mule. De hecho, también creó el primer cuarteto de saxofones ahí en el Conservatorio de París con sus alumnos. Luego los siguientes saxofonistas los quise poner en el mismo escalón, por así decirlo, que son Claude Langle y Arno Bornkamp, que yo, bueno, y la opinión pública también los considera los mejores saxofonistas de al menos del mundo clásico, por así decirlo, que son grandes intérpretes, grandes virtuosos del instrumento. De hecho, colaboran con compositores para la mejora constante de las piezas originales de saxofón. Colaboran con empresas como Selmer, como Yamaha, son patrocinados por ellos para pulir detalles, pues sí, para que el saxofón siga desarrollándose. Y luego quise seguir con la escuela rusa, quise darles ese punto, por así decirlo, ya que desde hace una década que vienen destacando bastante, son una gran camada de saxofonistas que han salido de Rusia, los cuales son comandados, por así decirlo, son alumnos de Nikita Simin y después Valentin Kovalev, Mikhail Gazakov, Dmitry Pinchuk, que como digo son alumnos de Nikita en el Conservatorio de Rusia. De hecho, ellos forman un cuarteto bastante bueno de ahí de Rusia y han sido ganadores de concursos internacionales del saxofón, de los más importantes concursos internacionales, y a una edad muy temprana, a los 18, 19, 20 años, son muy buenos. De los concursos de Dinant en Bélgica, el concurso de Andorra, yo diría que los dos más importantes del mundo clásico, a lo que más aspiras, por así decirlo, y ya lo ganaron a esa edad tan temprana. Por eso quise mencionarlos. Y pues, en conclusión,
Yo creo que la historia ha sido un poco, bueno, la historia clásica, más bien dicho, la historia ha sido un poco injusta con Adolf Sachs, fue, desde sus inicios fue bastante marginado pues, por su lugar de origen, que él venía de Bélgica, porque se tuvo que establecer en Francia, por todo lo que tuvo que pasar. Su invento, que en realidad es bastante bueno, es muy versátil y se puede adaptar a muchas circunstancias. Y pues yo creo que por eso también es que destaca mucho en casi todos los géneros. En el pop se oyen solos de saxofón, en las baladas, en el jazz. De hecho, aquí hay saxofonistas de todo tipo. Aquí está Charlie Parker, uno de los, o si no es que el exponente principal del saxofón en el jazz, Dexter Gordon, también uno de ellos. Aquí un poco de saxofonistas más contemporáneos, Valentín Kovalev, el que ya mencioné, Wonky Lee, Patrick Bartley, él también, Chad Lefkowitz. Aquí están los clásicos que mencioné, Marcel Mule, Claude Langle, Arno Bornkamp, Asya Fateyeva, todos saxofonistas muy buenos en su área. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.